Muy buenas noches para todos, Dios les bendiga. Somos el grupo número 5 y estamos conformados por Isabel Cristina Gómez, Jennifer Ortiz, Emerson Uricochea y Eduardo Gutiérrez. Y nos ha correspondido en la exposición exponer sobre el tema sacrificios y ofrendas. Hablando de los sacrificios, vemos que la revelación a través de la Biblia era el medio que Dios usaba para acercarse a su pueblo. De otra forma, los sacrificios era el medio que tenía el pueblo para acercarse a Dios. ¿Y cómo se originó la idea del sacrificio? Esto fue una forma de ligar el pueblo con Dios. Dios mismo les enseñó desde el principio, diciendo, no se presentarán delante de mí con las manos vacías. Inclusive este acto fue copiado por las costumbres de los dioses paganos, los cuales lo practicaban y creían que los dioses literalmente comían el humo de los sacrificios y las partes de los sacrificados. El pueblo de Israel recibió instrucciones precisas de parte de Dios de cómo debían de hacer los sacrificios agradables a Dios. Y de esa manera tenían que hacerlos estrictamente como Dios se los había ordenado. Los sacrificios y las ofrendas relacionados en el sistema mosaico. Mencionamos algunas de las formas o de las ideas como a través de la Biblia Dios le ordenó y le dio las instrucciones al pueblo. En primera instancia, o la primera idea, es el motivo básico de los sacrificios, como la sustitución, y su fin es la expiación. La Biblia dice, el hombre que pecare, éste morirá. Pero en el sacrificio y en la expiación se tomaba un animal inocente y esta muerte cancelaba el pecado y tomaba la forma del oferente. La segunda idea va relacionada con el sacrificio y la consagración. Al oferente colocar las manos sobre el animal, éste toma su lugar. Una tercera forma tenía que ver con la mayordomía o la administración de los bienes. Se ve también en la ley, en el hecho de que la mejor parte del animal era quemada sobre el altar, era seleccionado y era dividido y porcionado. Otra idea tiene que ver con la gozosa comunión con Dios al presentar las ofrendas de paz. Allí el oferente participa de la ofrenda sacrificada en el banquete sagrado, en el momento de hacer el sacrificio. Otra de las formas o de las ideas tiene que ver con la adoración y el acto sacrificial. Porque sacrificar significa también rendir culto a Dios, atribuir gloria y culto de sumisión ante el Ser Supremo, Jehová Dios de los ejércitos, como Él se los había enviado a su pueblo. Los hebreos hacían constantes sacrificios a Dios. Animales, vegetales o incienso eran sacrificados diariamente en el templo por los sacerdotes. La ley prescribía que debían ofrecerse los primeros frutos de la tierra y los primeros nacidos de los animales. Entre los animales que se ofrecían en sacrificio y ofrenda encontramos avecillas, cabritos, machos cabríos, vacas rojas, tórtolas, palomas, carneros, bueyes, corderos y novillos. La víctima debía cumplir ciertos requisitos. El animal ofrecido debía pertenecer a quien ofrecía el sacrificio. Por eso los hebreos solo aceptaban animales domésticos y no peces o animales salvajes. El sacrificio de palomas constituye la única excepción concedida a los pobres que no poseían animales. Había regulaciones en cuanto al sexo, la edad y las características que debían tener los animales que iban a ser sacrificados. El criterio imperante era que solo lo mejor se ofrece a Dios. Entre las condiciones necesarias había que fuesen animales con la pezuña partida y rumiantes, que tuviesen más de 8 días de vida y fuesen físicamente perfectos. La realización del sacrificio debía seguir unos pasos exactos. La víctima se llevaba al altar de los sacrificios, situado en el patio de los israelitas, donde mujeres y gentiles tenían prohibida la entrada, y que estaba ante el tabernáculo, ante el Señor. A continuación,
Quien sacrificaba imponía las manos sobre la víctima, significando así sus intenciones: adoración, acción de gracias, petición y expiación. Si el sacrificio era ofrecido por toda la comunidad, eran los ancianos quienes realizaban la ceremonia de la imposición de manos. Esta parte de la ceremonia no se realizaba en ciertos sacrificios, como por ejemplo primeros frutos, diezmos, el cordero pascual, ni en el caso de que el sacrificio se realizara a petición de paganos. A la ceremonia de imposición de manos le precedía generalmente la confesión de los pecados, que según la tradición rabínica era verbal. Seguido, quien ofrecía el sacrificio debía derramar la sangre de la víctima de la forma más rápida y completa posible, con un corte en el cuello de la víctima. Cuando se ofrecían palomas o tórtolas, era el sacerdote quien las inmolaba. Posteriormente fue el sacerdote, ayudado por los levitas, quien realizaba la inmolación, especialmente cuando el sacrificio era ofrecido por todo el pueblo en las grandes fiestas. Según la ley, el rociado de la sangre solo podía ser realizado por los sacerdotes. Si lo hacía cualquier otra persona, el sacrificio era inválido. La tradición judía expresamente designa esta parte del rito como la raíz y el principio del sacrificio. Y como la sangre es la vida del cuerpo, no se debe comer, es necesario derramarla sobre el altar. El último acto, quemar el sacrificio, se realizaba de diferente manera según si se quemaba la víctima entera, por ejemplo en un holocausto, o solo una porción. Por el fuego recogía Jehová el sacrificio ofrecido a él. Las clases de ofrendas. El holocausto. Se destacaba entre las ofrendas porque era el más perfecto de los sacrificios. Este era consumido enteramente por el fuego y representaba la consagración del oferente. El holocausto significa lo que sube a Dios como un perfume grato. Al igual que el holocausto, cuando el creyente se consagra entera y gustosamente al Señor, el fuego divino transforma su ser a fin de que suba al cielo el aroma de su sacrificio. Debía de presentarse todas las mañanas y todas las tardes. Se ofrecía un cordero en holocausto para que recordara a Israel su consagración a Dios. Los pobres ofrecían palomas o tórtolas, y los que estaban en mejor condición económica, becerros. Pero de todas formas, Dios se agradaba de los holocaustos. Como segunda ofrenda tenemos la oblación u ofrenda de alimento. En hebreo significa acercamiento. Significaba la consagración de los frutos de la labor humana a Dios. No era un sacrificio animal. Consistía en productos de la tierra que representaban el fruto de las labores. El oferente reconocía que Dios le había provisto, se ofrecía lo mejor, y esto nos enseña que nuestras dádivas a Dios deben de ser de alta calidad. También enseña que los creyentes les corresponde sostener a los que ministran las cosas sagradas. Incluían flor de harina, panes ácimos fritos y espigas tostadas. Una porción pequeña se quemaba sobre el altar y lo restante pertenecía a los sacerdotes, salvo cuando el sacerdote era el oferente. En ese caso se quemaba en su totalidad. También habían ciertas disposiciones. Se echaba aceite sobre la oblación o se le incluía en los panes y las tortas. El aceite simboliza el Espíritu Santo, el cual acompañaba a cada persona en sus labores diarias para que le iluminara y lo santificara. El incienso representa la oración, la intercesión y la alabanza. Se ofrecía junto con la oblación. La miel y la levadura no estaban permitidos dentro de las oblaciones porque bíblicamente simbolizan corrupción. La levadura como la malicia y la maldad, y la miel fermentada.
símbolos de maldad, por lo tanto no eran llevados al altar. Se añadía sal a toda oblación, la cual representa incorrupción y pureza. Era símbolo de amistad, de lealtad y alianza perpetua. Ahora vamos a hablar de los sacrificios. El primero es sacrificio de paz. Es una ofrenda voluntaria. Se ofrece cualquier animal limpio de cualquier sexo, pero excluyendo las aves. El ofrendante pondría su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollaría a la puerta del tabernáculo. Los sacerdotes, hijos de Aarón, entonces rociarían la sangre sobre el altar por todos los lados y luego quemarían las grasas del animal sobre la leña en el fuego. Habían 3 clases de sacrificio de paz. El primero se llamaba acción de gracias. El segundo era hecho para cumplir un voto y el tercero era una ofrenda voluntaria. El significado de ese sacrificio era la comunión gozosa con Dios que acompaña la reconciliación con Él. El segundo sacrificio es el sacrificio por el pecado. Esta ofrenda era para expiar los pecados cometidos por ignorancia o por algo que se hizo y está prohibido en los mandamientos del Señor. Este sacrificio variaba según el rango de la persona que ofrecía el sacrificio. Si el pecador era un sumo sacerdote o toda la congregación de Israel, un jefe o una persona del pueblo, y también variaba de acuerdo a su condición económica. Si el pecador era el sumo sacerdote o toda la comunidad de Israel, debían de ofrecer un ternero que no tuviera ningún defecto. Lo degollarían, luego el sumo sacerdote mojaría su dedo en la sangre y la rociaría 7 veces frente a la cortina del lugar santísimo e untaría un poco en los cuernos del altar del incienso. Después derramaría el resto de la sangre en la base del altar y debería quemarse todo completamente. Él también quitaría toda la grasa al ternero del sacrificio y luego quemaría todo en el altar. Si el jefe comete pecado, debería de llevar como ofrenda un chivo. Y si fuese alguno del pueblo, entonces debería de llevar como ofrenda una cabra u oveja que no tenga ningún defecto. Los pobres ofrecían 2 tórtolas o pichones y los muy pobres entonces traían 2 kilos de harina que era quemada sobre el altar. Como el sacrificio por el pecado tenía el propósito de expiar las faltas, no se permitía al ofrendante comer la carne del animal, pero sí se le daba al sacerdote una porción por su ministerio. Pero cuando el oferente era un sacerdote, todo el cuerpo de la res era quemado. De otro modo, el sacerdote se beneficiaría con su pecado comiendo el sacrificio que él mismo había ofrecido. Y por último tenemos el sacrificio por la culpa o por diversas transgresiones. Este sacrificio se ofrece en caso de que alguien pecara o resultara culpable de fraude contra los mandamientos del Señor. El ofrendante que quería ser perdonado llevaba un carnero del precio fijado como sacrificio de restitución y añadía una 1/5 parte más y lo entregaba al sacerdote. Luego el sacerdote purificaría a esa persona de su error y quedaría perdonada. Se trata de un sacrificio de restitución, pues la persona se hizo culpable ante el Señor.